El martillo del subastador resonó con un eco metálico que se perdió entre las voces susurrantes de la élite ecuestre más distinguida del continente. En el hipódromo de Santa Mónica, donde los rayos del sol matutino se filtraban a través de las ventanas de cristal emplomado, se celebraba la subasta más exclusiva del año. Hombres de trajes impecables y mujeres adornadas con joyas que brillaban como estrellas, observaban desde sus asientos de terciopelo rojo, mientras los ejemplares más codiciados del mundo ecuestre desfilaban uno tras otro. Ricardo Montenegro ajustó sus gafas de montura dorada y consultó su reloj de bolsillo, una reliquia heredada de su abuelo. A los 73 años, este magnate inmobiliario había visto más subastas de las que podía contar, pero algo en el ambiente de esa mañana le resultaba extrañamente familiar. El aroma a cuero recién lustrado y el murmullo de ofertas millonarias le transportaban a su juventud en el rancho familiar, cuando los caballos eran compañeros de trabajo y no símbolos de estatus. El subastador, un hombre de cabello plateado y voz aterciopelada, alzó su martillo para anunciar el siguiente lote. Damas y caballeros, presentamos ahora el lote número 47. Su voz se proyectó por los altavoces con la solemnidad de quien anuncia una reliquia sagrada. Un ejemplar que ha generado cierta controversia entre nuestros expertos. Por los pasillos laterales emergió una figura que contrastaba dramáticamente con la opulencia del lugar. Un caballo de pelaje negro azabache, pero cuyo brillo había perdido el lustre de la juventud. Su paso era vacilante, como si cada movimiento le costara un esfuerzo supremo. Las cicatrices que surcaban sus flancos contaban historias que ningún pedigrí podría registrar, y sus ojos, aunque nobles, reflejaban una tristeza profunda que tocó algo en el pecho de Ricardo. Entonces, el murmullo de la audiencia cambió de tono. Las conversaciones animadas se transformaron en susurros incómodos. Una mujer elegante, sentada en la primera fila con un abrigo de pieles, arrugó la nariz con desdén. ¿Por qué han traído este animal tan deteriorado a una subasta de esta categoría?, murmuró a su acompañante, sin molestarse en bajar la voz lo suficiente. Es un escándalo, concordó el hombre a su lado, un empresario petrolero cuyo apellido aparecía regularmente en las páginas de economía de los periódicos nacionales. Pagamos fortunas por acceder a esta subasta y nos presentan un caballo que parece más adecuado para el matadero que para una competencia. El subastador, visiblemente incómodo ante las reacciones del público, carraspeó antes de continuar. Este ejemplar, conocido como Esperanza Negra, tiene una historia particular. Fue rescatado de una situación de abandono hace 6 meses. Nuestros veterinarios han confirmado que, pese a su apariencia actual, mantiene una estructura ósea excepcional. Y... «Basta ya», interrumpió una voz desde el centro del recinto. Se trataba de Markus Kellermann, un coleccionista alemán cuya fortuna se estimaba en miles de millones. No vine desde Múnich para perder el tiempo con animales defectuosos. Pasemos al siguiente lote. Un coro de aprobaciones surgió de distintos puntos de la audiencia. Ricardo observó cómo las expresiones de disgusto se multiplicaban entre los presentes. Señoras con sombreros adornados con plumas agitaban sus abanicos con irritación, mientras que los caballeros consultaban sus relojes con impaciencia evidente. Sin embargo, mientras la multitud manifestaba su descontento, Ricardo no podía apartar la mirada del caballo. Había algo en la postura del animal, en la manera en que mantenía la cabeza erguida pese a las evidentes muestras de deterioro físico, que despertaba un reconocimiento profundo en su memoria. Era como contemplar el reflejo de una dignidad que se negaba a rendirse ante las adversidades. El subastador, intentando mantener el control de la situación, elevó la voz por encima del murmullo creciente. Iniciamos las ofertas en $50,000. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ninguna paleta se alzó, ninguna voz se escuchó. El hombre esperó un momento que se extendió como una eternidad antes de reducir la cifra. $25,000? ¿Alguna oferta por 25,000? La humillación era palpable. El caballo, como si comprendiera la situación, bajó ligeramente la cabeza. En ese gesto, Ricardo vio algo que le estrujó el corazón.
la resignación de un ser noble que había aprendido a esperar el rechazo. Era una expresión que había visto antes, en otro lugar y en otro tiempo, grabada en la memoria como una cicatriz que nunca había terminado de sanar. $10,000, continuó el subastador, con la voz ligeramente quebrada. Seguramente alguien puede ofrecer $10,000 por este animal. Las risas comenzaron a brotar desde diferentes puntos del recinto. No eran carcajadas abiertas, sino esas risas sofocadas que la alta sociedad utiliza para expresar su desdén sin perder completamente las formas. Una mujer joven, cuya herencia textil la había convertido en una de las compradoras más agresivas del circuito, se dirigió a sus amigas en un tono que pretendía ser discreto, pero que resonó claramente en el silencio. Ni regalado valdría la pena el gasto en veterinario. Ricardo sintió cómo la indignación crecía en su pecho. Recordó las palabras de su padre, pronunciadas décadas atrás en el porche de su casa familiar. Hijo, la verdadera medida de un hombre no está en cómo trata a quienes pueden favorecerlo, sino en cómo trata a quienes no pueden darle nada a cambio. En aquel momento, observando la humillación pública de una criatura noble, esas palabras resonaron con una claridad cristalina. El subastador hizo un último intento, su profesionalismo luchando contra la evidencia del fracaso comercial. $5,000? ¿Alguna oferta por $5,000? Su voz había perdido la autoridad inicial, reemplazada por una súplica apenas disimulada. Los segundos se arrastraron como horas mientras todas las miradas evitaban deliberadamente al animal que permanecía inmóvil en el centro del ruedo. Fue entonces cuando Ricardo Montenegro tomó una decisión que cambiaría todo. Lentamente, con la determinación de quien ha vivido lo suficiente como para distinguir entre lo importante y lo trivial, alzó su paleta. El número 247 brilló bajo las luces del recinto como una bandera de redención. $5,000, anunció el subastador con un alivio evidente, aunque su sorpresa era innegable. ¿Alguna oferta superior a $5,000? El silencio que siguió fue diferente al anterior. Esta vez no era el silencio del desprecio, sino el de la incredulidad. Cientos de miradas se dirigieron hacia Ricardo, expresando una mezcla de asombro y condescendencia. ¿Qué podía querer uno de los hombres más ricos del país con un caballo que todos habían desechado? Marcus Kellerman se giró en su asiento para observar a Ricardo con una expresión que mezclaba curiosidad y desdén. «Montenegro», murmuró con su marcado acento alemán. «Espero que sepas lo que haces. Ese animal no te durará ni 6 meses». Pero Ricardo no respondió a la provocación. Sus ojos permanecían fijos en Esperanza Negra, estudiando cada detalle de su forma, cada cicatriz, cada signo de su historia no contada. Había algo más allí, algo que todos los demás habían pasado por alto en su prisa por juzgar las apariencias. El martillo cayó por tercera vez. Vendido al señor Montenegro por $5,000. El eco resonó en el recinto como una sentencia, y Ricardo supo que acababa de iniciar un viaje cuyo destino aún no podía imaginar. Mientras los asistentes comenzaron a murmurar entre ellos, preparándose para el siguiente lote más prometedor, Ricardo se levantó de su asiento. Ignoró las miradas condescendientes y los comentarios susurrados, caminando hacia el área donde aguardaba su adquisición. Con cada paso la convicción crecía en su interior. Había algo especial en ese caballo, algo que justificaba la intuición que lo había impulsado a actuar. Al acercarse a Esperanza Negra, el animal alzó la cabeza y sus miradas se encontraron. En esos ojos oscuros, Ricardo vio un destello de algo que no había observado desde el ruedo. Esperanza. Era tenue, casi imperceptible, pero innegablemente presente. Y en ese instante, supo que su decisión había sido la correcta, aunque aún no comprendiera completamente por qué. La historia de ambos acababa de comenzar, y los secretos que el destino tenía reservados para ellos se revelarían con el tiempo. Por ahora, era suficiente con saber que un alma noble había encontrado a otra, en el lugar menos esperado y en el momento más necesario.
Los murmullos siguieron a Ricardo como una sombra mientras se dirigía hacia los establos temporales donde aguardaba Esperanza Negra. Detrás de él, la subasta continuaba con la venta de un pura sangre árabe que había generado una guerra de ofertas que alcanzó los $2 millones. El contraste no podría haber sido más marcado. Mientras la élite se peleaba por un animal que prometía gloria y prestigio, él había elegido a una criatura que todos consideraban un desecho. Señor Montenegro, la voz pertenecía a Victoria Chambers, la organizadora principal del evento. Era una mujer de mediana edad cuya reputación en el mundo ecuestre era impecable, pero cuya expresión actual reflejaba una mezcla de confusión y preocupación profesional. ¿Está seguro de su decisión? Todavía podemos anular la compra si lo desea. No sería la primera vez que un comprador reconsidera una adquisición impulsiva. Ricardo se detuvo y se giró hacia ella, notando cómo la mujer evitaba mirar directamente hacia el establo donde aguardaba el caballo. Señora Chambers, respondió con la serenidad que dan los años y la experiencia. He tomado decisiones comerciales por más de 50 años. Algunas fueron brillantes, otras fueron errores costosos. Pero siempre he confiado en mi instinto, y mi instinto me dice que este caballo vale mucho más de lo que cualquiera de ustedes puede imaginar. La mujer frunció el ceño, claramente incómoda. Comprendo su posición, señor Montenegro, pero debo informarle que tenemos muy poca información sobre el historial médico del animal. Lo único que sabemos es que fue encontrado en condiciones deplorables en una finca abandonada en Kentucky. Nuestros veterinarios lo han estabilizado, pero... Su voz se desvaneció, dejando la implicación flotando en el aire. «¿Pero?», insistió Ricardo, aunque su tono no reflejaba irritación sino una curiosidad genuina. Pero sus perspectivas de recuperación completa son, en el mejor de los casos, inciertas. Los daños que presenta no son solo físicos. Ha mostrado signos de trauma psicológico severo, rechaza el contacto humano, se niega a comer cuando hay extraños presentes, y nuestros entrenadores han reportado episodios de ansiedad extrema. Ricardo asintió lentamente, procesando la información. ¿Y qué más pueden decirme sobre las circunstancias en que fue encontrado? Victoria intercambió una mirada con su asistente, un joven nervioso que llevaba una tableta llena de documentos. Los detalles son perturbadores, admitió finalmente. Fue descubierto por casualidad cuando los nuevos propietarios de la finca realizaron una inspección de la propiedad. Había estado solo durante meses, posiblemente más de un año. La condición en que se encontraba sugiere negligencia prolongada, aunque no tenemos evidencia de abuso físico directo. ¿Negligencia? La palabra salió de los labios de Ricardo con una dureza que sorprendió incluso a él mismo. Había algo en esa revelación que tocaba una fibra muy profunda de su ser. Una resonancia que no podía explicar completamente. El propietario anterior había fallecido, continuó Victoria, consultando sus notas. Aparentemente, era un anciano solitario que vivía recluido. Cuando murió, nadie se hizo cargo de los animales. El caballo sobrevivió bebiendo agua de lluvia y comiendo lo que podía encontrar en los pastos circundantes. Cuando lo encontraron, estaba severamente desnutrido y había desarrollado varios problemas de salud. Ricardo sintió cómo la indignación crecía en su pecho. La imagen de una criatura noble abandonada a su suerte, luchando día tras día por sobrevivir sin comprender por qué había sido dejada atrás, despertó en él una emoción que no había experimentado en años. Era una mezcla de rabia, tristeza y algo más profundo. Una identificación visceral que no podía racionalizar. ¿Cómo llegó hasta aquí?, preguntó. Su voz más controlada ahora pero cargada de una intensidad que Victoria no pasó por alto. Una organización de rescate animal lo encontró y lo rehabilitó durante varios meses. Cuando vieron que había recuperado suficiente peso y estabilidad física, nos contactaron. Pensaron que una subasta de prestigio podría encontrarle un hogar adecuado con recursos suficientes para continuar su tratamiento. Pero no esperaban que fuera ignorado por completo, observó Ricardo con una sonrisa amarga. Victoria bajó la mirada, claramente avergonzada. Honestamente, no. Pensamos que alguien reconocería su potencial a pesar de las circunstancias.
Pero el mundo de las subastas de élite puede ser despiadado con los animales que no cumplen ciertos estándares estéticos. Mientras hablaban, habían llegado al área de establos temporales. Era una estructura moderna, diseñada específicamente para albergar a los animales más valiosos durante el evento. Cada box era más grande que muchos apartamentos urbanos, equipado con las mejores comodidades que el dinero podía comprar. Sin embargo, al final del pasillo, en un establo notablemente más modesto, aguardaba Esperanza Negra. El contraste era doloroso. Mientras otros caballos ocupaban boxes adornados con placas doradas que anunciaban sus linajes y logros, Esperanza Negra estaba en un espacio que parecía más una afterthought, marcado únicamente con un número: 47. Ricardo se acercó lentamente al establo. El caballo estaba de pie en el rincón más alejado, con la cabeza baja y las orejas echadas hacia atrás. Su postura sugería una mezcla de resignación y vigilancia, como si estuviera acostumbrado a esperar lo peor, pero aún mantuviera un instinto de supervivencia alerta. «Hola, muchacho», murmuró Ricardo, deteniéndose a una distancia respetuosa de la puerta del establo. Su voz era suave, desprovista de la autoridad empresarial que normalmente empleaba. Era el tono que había usado décadas atrás cuando trabajaba con los caballos en el rancho familiar. Esperanza Negra alzó la cabeza ligeramente, sus orejas moviéndose hacia adelante en un gesto de atención cautelosa. Sus ojos, grandes y oscuros, se fijaron en Ricardo con una intensidad que era casi humana. Durante un momento que se extendió como una eternidad, hombre y animal se estudiaron mutuamente. «Es la primera vez que muestra interés en alguien desde que llegó», susurró Victoria detrás de él, claramente sorprendida. Normalmente, cuando se acerca a alguien, se retira al rincón más lejano y no hace contacto visual. Ricardo no respondió inmediatamente. Estaba demasiado absorto en lo que veía en los ojos del caballo. Había dolor allí, sin duda, pero también algo más. Era una inteligencia profunda, una conciencia que había visto demasiado y comprendido más de lo que cualquier animal debería tener que comprender sobre la crueldad y el abandono. Pero lo que más lo impactó fue el reconocimiento. Era como si el caballo pudiera ver algo en él que otros no percibían. Alguna cualidad compartida que trascendía las barreras entre especies. Era la misma expresión que había visto en su propio reflejo durante los meses más oscuros de su vida, cuando había aprendido lo que significaba estar verdaderamente solo. «¿Puedo entrar?», preguntó Ricardo, dirigiéndose a Victoria sin apartar la mirada del caballo. «No lo recomendaría», respondió ella rápidamente. «Como le dije, ha mostrado signos de agresividad cuando se siente acorralado. Nuestros veterinarios han tenido que sedarlo para los exámenes básicos. No haré nada que lo incomode», aseguró Ricardo. «Solo quiero estar cerca de él un momento». Contra su mejor juicio profesional, Victoria abrió la puerta del establo. Ricardo entró lentamente, manteniendo las manos visibles y moviéndose con la deliberación de alguien que comprende el lenguaje del miedo. Esperanza Negra lo observó atentamente, pero no se retiró. En cambio, pareció evaluar las intenciones del hombre con una sabiduría que trascendía su condición animal. «Mi nombre es Ricardo», dijo en voz baja, deteniéndose a unos metros del caballo. «Sé lo que es sentirse abandonado, muchacho. Sé lo que es que la gente te mire y vea solo lo que está roto, en lugar de ver lo que aún puede sanarse». Las palabras salieron de sus labios sin planificación, como si fueran arrancadas de algún lugar profundo de su alma que raramente visitaba. Mientras hablaba, notó cómo las orejas del caballo se movían hacia adelante, captando cada matiz de su voz. «Pero también sé que a veces, cuando menos lo esperas, aparece alguien que puede ver más allá de las cicatrices. Alguien que entiende que el verdadero valor no siempre es visible desde el exterior». Esperanza Negra dio un paso tentativo hacia él. Era un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero cargado de significado. Por primera vez desde que había sido rescatado, el caballo había elegido acercarse a un ser humano por su propia voluntad. Ricardo sintió una emoción que no había experimentado en años, la sensación de que estaba exactamente donde se suponía que debía estar, haciendo exactamente lo que se suponía que debía hacer.
No sabía qué secretos guardaba la historia de este caballo, pero estaba seguro de que descubrirlos cambiaría todo. La tarde se desvanecía lentamente cuando Ricardo finalmente emergió del establo, llevando consigo una transformación que era invisible para quienes lo observaban, pero profundamente real para él. Había pasado más de una hora con Esperanza Negra, la mayor parte en silencio, simplemente compartiendo el mismo espacio mientras el caballo gradualmente bajaba las defensas que había construido para protegerse del mundo. Victoria Chambers lo esperaba afuera con una expresión de asombro mal disimulado. «Señor Montenegro», comenzó, su voz cargada de incredulidad. «En mis 20 años organizando eventos ecuestres, nunca había visto nada igual. Ese caballo permitió que usted lo tocara. Incluso parecía estar disfrutando de la atención». Ricardo asintió, pero su mente estaba en otro lugar. Durante esa hora íntima, mientras acariciaba suavemente el cuello de Esperanza Negra y susurraba palabras de consuelo, había experimentado flashbacks vívidos de su propia juventud. Recuerdos que había enterrado durante décadas habían surgido con una claridad dolorosa. Su padre abandonando el rancho familiar cuando Ricardo tenía apenas 12 años, dejándolo solo con una madre enferma y deudas que parecían imposibles de saldar. «Quiero llevármelo hoy», declaró Ricardo, sorprendiendo a Victoria con la firmeza de su decisión. «¿Qué necesito hacer para completar el papeleo?» «Bueno, técnicamente ya es suyo», respondió ella recuperándose rápidamente de su sorpresa. «Pero debo advertirle que transportar un animal en su condición requiere cuidados especiales. Tendríamos que coordinar con veterinarios especializados, asegurar un remolque apropiado con equipamiento médico de emergencia». «Haga los arreglos necesarios», la interrumpió Ricardo. «El dinero no es problema, solo asegúrese de que tenga todo lo que necesita para estar cómodo durante el viaje». Mientras Victoria se alejaba para hacer las llamadas necesarias, Ricardo regresó al establo. Esperanza Negra alzó la cabeza inmediatamente al verlo, como si hubiera estado esperando su regreso. Esta vez, el caballo se acercó sin vacilación, extendiendo su hocico hacia la mano extendida de Ricardo en un gesto de confianza que conmovió profundamente al anciano. «¿Sabes una cosa, muchacho?», murmuró Ricardo, acariciando suavemente el hocico del caballo. «Yo también fui abandonado una vez. Tenía tu misma edad en años humanos cuando mi padre decidió que una familia era demasiada responsabilidad para él». La voz se le quebró ligeramente al recordar esa época. «Mi madre me dijo que algunos hombres simplemente no están hechos para quedarse, pero yo siempre pensé que había sido mi culpa de alguna manera». Esperanza Negra pareció escuchar cada palabra, sus ojos grandes fijos en el rostro de Ricardo con una atención que trascendía la comprensión animal. Era como si pudiera percibir el dolor detrás de las palabras, reconociendo un sufrimiento similar al suyo propio. «Pasé años tratando de demostrar que valía la pena quedarse», continuó Ricardo, perdido en sus recuerdos. «Trabajé día y noche para salvar el rancho, para cuidar de mi madre, para convertirme en el tipo de hombre que nadie querría abandonar. Y funcionó, supongo. Construí un imperio, me casé con una mujer maravillosa, tuvimos hijos». Su voz se detuvo abruptamente, como si hubiera llegado a un capítulo de su historia que prefería no revisar. Esperanza Negra emitió un sonido suave, casi como un murmullo de comprensión, y Ricardo sintió una conexión que no había experimentado en años. «Pero el éxito tiene un precio», susurró finalmente. «Me volví tan obsesionado con nunca volver a ser abandonado que terminé alejando a las personas que más amaba. Mi esposa me dejó hace 10 años, llevándose a nuestros hijos. Dijeron que me había convertido en un extraño, alguien que estaba físicamente presente pero emocionalmente ausente». El peso de esa confesión se asentó entre ellos como una presencia tangible. Ricardo no había hablado de esto con nadie, ni siquiera con los terapeutas que había consultado en los meses más oscuros después del divorcio. Pero algo en la presencia silenciosa del caballo hacía que las palabras fluyeran libremente, como si finalmente hubiera encontrado a alguien que podía comprender su dolor sin juzgarlo. «¿Sabes qué es lo irónico?»,
Preguntó Ricardo, una sonrisa amarga cruzando su rostro. Gasté toda mi vida tratando de evitar el abandono, y terminé creando exactamente eso. Mi familia me abandonó, no porque no valiera la pena quedarse, sino porque yo había dejado de ser alguien con quien valiera la pena estar. Esperanza Negra se acercó más, presionando suavemente su cabeza contra el pecho de Ricardo, en un gesto de consuelo que era inequívocamente intencional. El anciano sintió lágrimas que no había derramado en años acumulándose en sus ojos. «Pero tú me entiendes, ¿verdad?», susurró, envolviendo sus brazos alrededor del cuello del caballo. «Tú también sabes lo que es ser dejado atrás sin entender por qué. Sabes lo que es luchar por sobrevivir cuando el mundo parece haberte olvidado». La conexión entre ellos se profundizó en ese momento, trascendiendo las barreras entre especies para convertirse en algo puramente emocional. Dos almas heridas que se habían encontrado en el momento justo, cuando ambas más necesitaban comprenderse mutuamente. El sonido de pasos acercándose interrumpió su momento íntimo. Victoria regresaba acompañada de un hombre de mediana edad vestido con overoles veterinarios. «Señor Montenegro», anunció, «le presento al doctor Marcus Webb, nuestro veterinario principal. Él supervisará el transporte de Esperanza Negra». El doctor Webb se acercó con la confianza profesional de alguien acostumbrado a tratar con animales valiosos, pero se detuvo abruptamente al observar la interacción entre Ricardo y el caballo. «Extraordinario», murmuró, sacudiendo la cabeza con asombro. «En mis informes, describí a este animal como severamente traumatizado y resistente al contacto humano. Lo que estoy viendo aquí contradice completamente mi evaluación anterior». «A veces», respondió Ricardo sin soltar al caballo, «lo único que necesitamos es encontrar a la persona correcta que pueda ver más allá de nuestro dolor». El doctor Webb frunció el ceño, claramente intrigado por lo que estaba presenciando. «Señor Montenegro, ¿tiene experiencia previa trabajando con caballos traumatizados? Su técnica de acercamiento es inusualmente efectiva». Ricardo sonrió, pero su expresión contenía una tristeza que el veterinario no pudo interpretar completamente. «No tengo técnica, doctor, solo reconocimiento mutuo». «Bueno», continuó el doctor Webb consultando una tableta, «independientemente de su método, el animal parece responder positivamente a su presencia. Eso facilitará significativamente el transporte. He preparado un remolque climatizado con monitoreo veterinario continuo. El viaje a su propiedad debería tomar aproximadamente 4 horas. ¿Su propiedad?», preguntó Victoria, sorprendida. «Pensé que vivía en su penthouse en Manhattan». «Tengo una propiedad en las montañas de Virginia», explicó Ricardo. «Antiguamente fue un rancho de caballos. Está abandonado desde hace años, pero los establos siguen en buenas condiciones. Será el lugar perfecto para que Esperanza Negra se recupere completamente». Lo que no mencionó era que esa propiedad era el rancho familiar de su infancia, el lugar donde había aprendido por primera vez a amar y ser amado por los caballos. Después del divorcio, lo había comprado de vuelta con la vaga idea de retirarse allí algún día, pero nunca había encontrado el coraje para enfrentar los recuerdos que ese lugar contenía. «Necesitaré contratar personal especializado», continuó Ricardo, sus planes formándose mientras hablaba. «Entrenadores, veterinarios, tal vez un especialista en trauma equino. Quiero que tenga todo lo que necesita para sanar completamente». El doctor Webb asintió, claramente impresionado por el compromiso que Ricardo estaba demostrando. «Con los recursos adecuados y el tiempo suficiente, creo que este caballo puede hacer una recuperación notable. Tiene buena estructura ósea y, a pesar del trauma, mantiene un espíritu fuerte. Con el cuidado apropiado, se convertirá en el caballo magnífico que siempre estuvo destinado a ser», completó Ricardo, acariciando una vez más el cuello de Esperanza Negra. «Todos merecemos una segunda oportunidad, ¿no es así, muchacho?». Mientras los preparativos para el transporte continuaban a su alrededor, Ricardo permaneció con el caballo, sintiendo como si estuviera a punto de embarcarse en un viaje que cambiaría ambas vidas para siempre. No sabía exactamente qué había visto en Esperanza Negra que todos los demás habían pasado por alto,
pero estaba seguro de que pronto lo descubriría. Y cuando eso sucediera, sospechaba que la revelación sería más extraordinaria de lo que nadie podía imaginar. El remolque especializado se deslizaba suavemente por las carreteras serpenteantes de Virginia mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. Ricardo viajaba en el asiento del pasajero junto al conductor profesional, pero su atención estaba completamente centrada en el monitor que mostraba el interior del compartimento donde viajaba Esperanza Negra. A través de la cámara de alta definición podía ver al caballo de pie con notable estabilidad, sus ojos alerta pero sin signos del pánico que el Dr. Webb había predicho. «Es extraordinario», murmuró el Dr. Webb desde el asiento trasero, observando los mismos monitores. Los sensores muestran que su ritmo cardíaco y respiración se mantienen en niveles normales. La mayoría de los caballos traumatizados muestran signos severos de estrés durante el transporte, especialmente aquellos con su historial. Ricardo asintió, pero su mente estaba en otro lugar. Cada kilómetro que se acercaban al rancho familiar traía consigo una oleada de recuerdos que había mantenido cuidadosamente enterrados durante décadas. El paisaje montañoso que se extendía a ambos lados de la carretera era exactamente como lo recordaba. Colinas ondulantes cubiertas de robles centenarios, pastizales que en su juventud habían estado llenos de ganado y caballos, y arroyos cristalinos que cantaban su eterna canción entre las rocas. «¿Falta mucho, señor Montenegro?», preguntó el conductor, un hombre fornido llamado James, que había sido especialmente recomendado por su experiencia transportando animales valiosos. «Unos 15 minutos más», respondió Ricardo, su voz ligeramente tensa. «Tomaremos el desvío hacia Crystal Creek Road. Verán un portón de hierro forjado a la izquierda». Mientras hablaba, Ricardo recordó vívidamente la primera vez que había visto ese portón. Tenía apenas 5 años y viajaba en el regazo de su madre en la cabina de una vieja camioneta pick-up. Su padre había comprado el rancho con los ahorros de toda la vida, soñando con criar los mejores caballos de carreras del estado. «Algún día, hijo», le había dicho, alzándolo para que pudiera ver mejor la propiedad. «Todo esto será tuyo, y tú criarás campeones que harán que el nombre Montenegro sea conocido en todo el mundo». Esas palabras resonaron en su mente con una amargura que el tiempo no había logrado dulcificar. Su padre había abandonado ese sueño, y a su familia, mucho antes de que Ricardo tuviera la oportunidad de cumplir esa promesa. «Allí está», anunció James, reduciendo la velocidad al avistar el portón oxidado. Las letras que una vez habían proclamado orgullosamente Rancho Montenegro estaban apenas legibles, desgastadas por décadas de abandono y olvido. El portón se abrió automáticamente, activado por el control remoto que Ricardo había mantenido todos estos años, más por sentimentalismo que por necesidad práctica. El camino de grava crujía bajo las llantas del remolque mientras se adentraban en la propiedad, bordeando pastizales que ahora crecían salvajes y libres. A medida que la casa principal se hizo visible en la distancia, Ricardo sintió que el aire se espesaba en sus pulmones. Era una estructura de 2 pisos con un porche que se extendía a lo largo de toda la fachada, construida en el estilo colonial americano que había sido popular a mediados del siglo pasado. Aunque había mantenido la propiedad estructuralmente sólida a través de un servicio de mantenimiento, no había puesto un pie allí desde el día del funeral de su madre, hace más de 20 años. «Los establos están detrás de la casa principal», dirigió a James, señalando hacia un grupo de edificios que se alzaban entre los árboles. «Sigan el sendero de la izquierda». Mientras el remolque navegaba cuidadosamente por el sendero, Ricardo observó con ojos críticos las instalaciones que una vez habían sido el orgullo de su familia. Los establos de madera roja seguían siendo sólidos, aunque necesitaban una mano de pintura. Los corrales cercanos mostraban signos de desgaste, pero las cercas parecían seguras. Era perfecto para lo que tenía en mente. «Impresionante», comentó el Dr. Webb, observando por la ventana. «¿Cuántos acres tiene la propiedad?» 250, respondió Ricardo. «En su mejor época albergábamos hasta 30 caballos. Mi padre tenía grandes planes para este lugar».
El remolque se detuvo frente al establo principal. A través del monitor, Ricardo observó cómo Esperanza Negra alzaba la cabeza, como si pudiera sentir que habían llegado a su destino. Sus orejas se movían hacia adelante con curiosidad, una respuesta que el Dr. Webb notó inmediatamente. «Está reaccionando al cambio de ambiente», observó el veterinario. «Miren sus niveles de estrés, están bajando en lugar de subir. Es como si supiera que este lugar es seguro». Ricardo bajó del vehículo y se dirigió inmediatamente hacia la parte trasera del remolque. Cuando las puertas se abrieron, fue recibido por el familiar aroma de heno y cuero que había permeado su infancia. Esperanza Negra lo vio inmediatamente y emitió un relincho suave de reconocimiento. «Hola, muchacho», murmuró Ricardo, extendiendo su mano. «Bienvenido a casa». El caballo salió del remolque con más confianza de la que nadie había esperado. Sus movimientos seguían siendo cautelosos, pero no mostraba signos del terror que había caracterizado sus primeras semanas en el centro de rescate. En cambio, parecía estar evaluando su nuevo entorno con una curiosidad casi intelectual. «Increíble», susurró el Dr. Webb, documentando todo en su tableta. «Su comportamiento es completamente diferente al que describieron los informes del rescate. Es como si hubiera sufrido una transformación completa». Ricardo guió a Esperanza Negra hacia el establo principal, que había preparado especialmente para este momento. El box más grande había sido limpiado y equipado con heno fresco, agua limpia y todas las comodidades que un caballo en recuperación podría necesitar. Pero cuando abrió la puerta y permitió que Esperanza Negra explorara libremente, algo inesperado sucedió. El caballo se detuvo abruptamente en el centro del box, sus ojos fijos en la pared del fondo. Allí, apenas visible bajo décadas de polvo y telarañas, colgaba una vieja placa de bronce. Ricardo se acercó y limpió cuidadosamente la superficie, revelando una inscripción que hizo que su corazón se detuviera por un momento. Estrella Negra, campeón de Kentucky Derby 1952. La placa estaba acompañada por una fotografía desvaída que mostraba a un magnífico semental negro en el círculo del ganador, con un jockey sonriente y un trofeo reluciente. Pero lo que realmente sorprendió a Ricardo fue la extraordinaria similitud física entre el caballo de la fotografía y Esperanza Negra. «Dr. Webb», llamó con voz temblorosa, «necesito que vea esto». El veterinario se acercó y examinó la placa y la fotografía. Su expresión cambió gradualmente del interés profesional al asombro absoluto. «La semejanza es notable», admitió. «¿Conocía la historia de este caballo cuando lo compró?» «No tenía idea», respondió Ricardo, su mente trabajando furiosamente para procesar esta revelación. «Pero explicaría muchas cosas. La estructura ósea excepcional que usted mencionó, la inteligencia en sus ojos, incluso su porte natural a pesar del trauma». Esperanza Negra se había acercado a la placa, como si también estuviera estudiando la imagen. Sus orejas estaban completamente hacia adelante y parecía estar procesando algún tipo de reconocimiento instintivo. «¿Es posible que sea descendiente directo?», preguntó Ricardo. El Dr. Webb frunció el ceño, considerando las implicaciones. «Sería extraordinario, pero no imposible». Estrella Negra fue uno de los sementales más exitosos de su era. Sus líneas de sangre se extendieron por todo el país, aunque muchos registros se perdieron con el tiempo. «Especialmente», interrumpió Ricardo, una realización creciendo en su mente, «si los propietarios posteriores no mantuvieron registros apropiados o si el caballo terminó en manos de alguien que no conocía su verdadero valor». La historia comenzaba a cobrar sentido de una manera que era tanto emocionante como desgarradora. Un descendiente de un campeón legendario, abandonado y olvidado, sobreviviendo solo durante meses, solo para terminar siendo rechazado por una audiencia que no podía ver más allá de las cicatrices superficiales. «Tengo que hacer algunas llamadas», murmuró Ricardo sacando su teléfono. «Conozco a gente que puede investigar linajes equinos. Si mis sospechas son correctas». «¿Qué sospechas?», preguntó el Dr. Webb. Ricardo miró a Esperanza Negra.
que ahora parecía completamente en casa en el establo donde su ancestro había vivido décadas atrás. Sospecho que acabo de rescatar no solo a un caballo traumatizado, sino a una pieza viviente de historia ecuestre. Y si tengo razón, esto cambiará todo lo que creíamos saber sobre él. Mientras el sol se ponía sobre las montañas de Virginia, proyectando largas sombras a través del establo, Ricardo sintió que estaba al borde de un descubrimiento que trascendería cualquier cosa que hubiera imaginado cuando alzó su paleta en la subasta. La conexión que había sentido con Esperanza Negra no era solo emocional, era ancestral. Una reunión que había estado destinada a suceder desde el momento en que sus caminos se cruzaron. La madrugada encontró a Ricardo despierto en la cocina de la casa familiar, rodeado de tazas de café frío y una laptop que había trabajado durante toda la noche. Sus ojos ardían por la falta de sueño, pero la adrenalina del descubrimiento lo mantenía completamente alerta. Sobre la mesa de roble que su madre había amado tanto, se extendían documentos impresos, fotografías descargadas de internet y páginas de registros genealógicos equinos que había logrado rastrear. «Señor Montenegro», la voz del Dr. Webb lo sobresaltó desde la puerta trasera. «Vi las luces encendidas toda la noche. ¿Ha dormido algo?» Ricardo alzó la vista, notando que el veterinario llevaba en las manos una bolsa de papel y 2 tazas de café humeantes. «Pensé que podría necesitar esto», continuó Webb, entrando y colocando el desayuno sobre la mesa. «Y tengo noticias». «Yo también», respondió Ricardo, su voz ronca por las horas de investigación intensiva. «Pero dígame primero las suyas». El Dr. Webb se sentó frente a él, extrayendo su propia tableta. «Pasé la noche en el establo con Esperanza Negra, monitoreando su adaptación al nuevo ambiente. Los resultados son... bueno, nunca había visto nada igual en mis 30 años de práctica veterinaria. ¿Qué quiere decir? Su comportamiento ha cambiado dramáticamente desde que llegó aquí. No solo está tranquilo, está exhibiendo comportamientos que normalmente asociamos con caballos que han vivido toda su vida en un ambiente seguro y amoroso. Esta mañana temprano lo vi galopando libremente en el corral, algo que según los informes del centro de rescate nunca había hecho. Su postura, su manera de moverse, es como si hubiera recordado quién se supone que es». Ricardo sintió un escalofrío de confirmación. Eso coincide exactamente con lo que descubrí anoche. Organizó los papeles frente a él, revelando un árbol genealógico detallado que había estado construyendo durante horas. «Dr. Webb, Esperanza Negra no es solo descendiente de Estrella Negra, es su bisnieto directo». El veterinario se inclinó hacia adelante, estudiando los documentos con incredulidad creciente. «¿Cómo es eso posible? ¿Cómo terminó un caballo con ese linaje en una situación de abandono?» «Esa es una historia que se extiende por décadas», respondió Ricardo, señalando una fotografía en blanco y negro de 1954. «Después de que Estrella Negra ganara el Derby, mi padre lo compró por una fortuna. Era su sueño criar una línea de campeones que llevara el nombre Montenegro a la gloria ecuestre». «¿Su padre?». La sorpresa en la voz del Dr. Webb era evidente. Estrella Negra vivió aquí, en estos mismos establos, durante los mejores años de su vida reproductiva. Engendró 12 potrillos, cada uno registrado meticulosamente en los libros de cría que encontré en el ático anoche. Ricardo pasó las páginas de un registro encuadernado en cuero, amarillento por la edad. «Pero cuando mi padre se fue en 1967, vendió todo precipitadamente. Los caballos fueron dispersados por todo el país, muchos sin los papeles de registro apropiados». El Dr. Webb examinó las fotografías que mostraban caballos magníficos en los pastizales que ahora veían a través de la ventana. «¿Y Esperanza Negra desciende de uno de esos potrillos?». «De Midnight Thunder, el más prometedor de todos», confirmó Ricardo, señalando una imagen particularmente impresionante de un semental negro que era una copia exacta de su padre. Fue vendido a un criador en Kentucky que prometió continuar la línea, pero aparentemente los registros se perdieron cuando cambió de manos varias veces durante las décadas siguientes. «Increíble», murmuró Webb.
Pero ¿cómo pudo rastrear la conexión? Ricardo sonrió por primera vez en horas, aunque la expresión contenía una tristeza profunda. Porque nunca dejé de buscar. Después de que mi padre se fue, hice una promesa silenciosa de que algún día recuperaría lo que habíamos perdido. Durante años, he estado en contacto con criadores, coleccionistas, registros equinos, siguiendo cada pista sobre los descendientes de Estrella Negra. ¿Y nunca encontró ninguno? Encontré 3 a lo largo de los años. Todos fueron criados por familias adineradas que conocían perfectamente su valor. Pero Esperanza Negra, él se perdió en el sistema. Probablemente cambió de manos tantas veces que nadie recordaba de dónde venía realmente. El Dr. Webb se recostó en su silla, procesando las implicaciones. ¿Eso significa que técnicamente usted ha reunido al bisnieto con el hogar de su bisabuelo? Más que eso, respondió Ricardo, extrayendo un documento que había mantenido apartado. Significa que he corregido el error más grande de mi vida. ¿Cómo? Ricardo permaneció en silencio por un momento, luchando con emociones que había mantenido enterradas durante décadas. Dr. Webb, ¿alguna vez ha tomado una decisión de la que se arrepintió cada día durante el resto de su vida? Supongo que todos hemos hecho algo así, respondió el veterinario con cautela. Cuando mi padre abandonó el rancho yo tenía 16 años. Era lo suficientemente mayor como para comprender que estaba destruyendo todo lo que habíamos construido, pero no lo suficientemente fuerte como para detenerlo. Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana que daba a los establos. La noche antes de que se fuera, me encontró en el establo con Estrella Negra. Le rogué que reconsiderara, que pensara en lo que el caballo significaba para nuestra familia. ¿Qué le dijo? Me dijo que los sueños no pagan las cuentas, que Estrella Negra era solo un animal, y que yo necesitaba crecer y enfrentar la realidad. La voz de Ricardo se quebró ligeramente. Pero lo que más me dolió fue cuando agregó que tal vez él había cometido un error al pensar que yo tenía lo necesario para continuar el legado familiar. El Dr. Webb permaneció en silencio, comprendiendo que estaba siendo testigo de una confesión que probablemente nunca había sido compartida antes. Esa noche, después de que se fue, fui al establo y le prometí a Estrella Negra que algún día arreglaría las cosas, que encontraría una manera de demostrar que mi padre estaba equivocado sobre mí. Ricardo se giró hacia Webb, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Pasé toda mi vida construyendo un imperio financiero, creyendo que el éxito comercial probaría mi valor. Pero nunca tuve el coraje de regresar aquí, de enfrentar los recuerdos. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que el universo me ha dado una segunda oportunidad. Esperanza Negra no llegó a mi vida por casualidad. Llegó porque hay algo que necesitamos sanear, tanto él como yo. En ese momento, el sonido de cascos contra la madera los interrumpió. Ambos hombres se dirigieron hacia la ventana y vieron a Esperanza Negra galopando en el corral con una gracia y poder que contrastaban dramáticamente con el animal quebrantado que había sido subastado el día anterior. «Mírelo», susurró Ricardo. Es como si supiera exactamente dónde está, como si reconociera el lugar. Los caballos tienen memorias ancestrales increíbles, confirmó el Dr. Webb. Es posible que esté respondiendo a estímulos familiares a un nivel que no comprendemos completamente. O tal vez, sugirió Ricardo, está respondiendo al hecho de que finalmente está donde siempre debió estar. Salieron juntos hacia el corral, donde Esperanza Negra se detuvo inmediatamente al verlos acercarse. El caballo trotó hacia la cerca con una confianza que no había mostrado desde su rescate, extendiendo su cabeza hacia Ricardo en un gesto de familiaridad que era casi sobrenatural. «Buenos días, muchacho», murmuró Ricardo acariciando suavemente el hocico del caballo. «¿Dormiste bien en tu nuevo hogar?» Esperanza Negra relinchó suavemente, como si estuviera respondiendo a la pregunta. El Dr. Webb observó la interacción con fascinación profesional. «Señor Montenegro, hay algo más que necesita saber», dijo finalmente. «Esta mañana temprano, mientras estaba documentando su comportamiento, noté algo peculiar. Esperanza Negra parecía estar explorando el establo de manera muy específica, como si estuviera buscando algo. ¿Qué tipo de comportamiento?»
Se detuvo en varios lugares específicos, frente a la placa de Estrella Negra, por supuesto, pero también en la esquina donde hay una vieja manta colgada, y especialmente frente a un baúl de madera que está parcialmente oculto detrás de algunas balas de heno. Ricardo frunció el ceño. ¿Un baúl? No recuerdo ningún baúl en ese establo. Está bastante escondido, cubierto de polvo y telarañas, pero Esperanza Negra pasó varios minutos parado frente a él, casi como si supiera que había algo importante allí. Una nueva oleada de curiosidad se apoderó de Ricardo. Durante toda la noche había estado desentrañando misterios del pasado, pero parecía que aún quedaban secretos por descubrir. «Dr. Webb», dijo con determinación renovada, «creo que es hora de investigar ese baúl». Mientras se dirigían hacia el establo, Esperanza Negra los siguió sin ser invitado, como si supiera que estaba a punto de presenciar el descubrimiento de algo que había estado esperando durante mucho tiempo. El aire matutino estaba cargado de anticipación, y Ricardo sintió que estaba a punto de descubrir la pieza final del rompecabezas que había comenzado a armarse el día anterior en la subasta. El baúl de madera emergió de décadas de olvido como un tesoro arqueológico, cuando Ricardo y el Dr. Webb apartaron las balas de heno que lo habían ocultado. Era una pieza hermosa, tallada a mano con intrincados diseños ecuestres que habían resistido el paso del tiempo. Las iniciales EM estaban grabadas en la tapa, parcialmente oscurecidas por el óxido de las bisagras de bronce. «Eduardo Montenegro», murmuró Ricardo, pasando sus dedos sobre las letras con reverencia. «Mi abuelo. No sabía que había dejado algo aquí». Esperanza Negra se había acercado tanto que su respiración cálida se sentía en la nuca de Ricardo mientras éste examinaba el baúl. El caballo observaba cada movimiento con una intensidad que era casi humana, como si comprendiera la importancia del momento. «¿Está cerrado?», preguntó el Dr. Webb, notando la ausencia de cualquier candado visible. Ricardo probó la tapa cuidadosamente. Para su sorpresa, se abrió con facilidad, revelando un interior forrado en terciopelo azul marino, que había perdido algo de su lustre original, pero mantenía su elegancia. El aroma que escapó era una mezcla de cuero viejo, papel envejecido y algo más sutil, el perfume que su abuela había usado durante toda su vida. En el interior, organizados con cuidado meticuloso, había 3 niveles de documentos, fotografías y objetos personales. En la superficie superior, una carta sellada con el sello de cera de la familia Montenegro descansaba sobre una pila de documentos legales amarillentos. «Esta carta tiene mi nombre», anunció Ricardo con voz temblorosa, levantando el sobre cuidadosamente. La caligrafía era inconfundiblemente la de su abuelo, elegante y firme a pesar de haber sido escrita cuando Eduardo ya había pasado los 80 años. Con dedos que temblaban ligeramente por la emoción, Ricardo rompió el sello y desplegó varias páginas de papel de carta personal. La fecha en la parte superior lo sobresaltó. Había sido escrita apenas una semana antes de la muerte de su abuelo, cuando Ricardo tenía solo 14 años. «Mi querido nieto Ricardo», comenzó a leer en voz alta, su voz quebrándose desde las primeras palabras. «Si estás leyendo esta carta, significa que finalmente has encontrado el coraje de regresar a casa. También significa que el tiempo ha curado las heridas que tu padre dejó cuando abandonó todo lo que esta familia había construido». El Dr. Webb observó respetuosamente en silencio mientras Ricardo continuaba leyendo, notando cómo las lágrimas comenzaban a formar charcos en los ojos del anciano. «Sé que tu padre te dijo cosas terribles antes de irse. Sé que te hizo creer que no tenías lo necesario para continuar nuestro legado. Pero yo te conocía mejor que él, Ricardo. Vi en ti la misma pasión por estos nobles animales que había ardido en mi corazón desde mi juventud. Vi la manera en que Estrella Negra respondía a tu presencia, cómo se calmaba cuando le hablabas». Ricardo se detuvo, levantando la vista hacia Esperanza Negra, quien parecía estar escuchando cada palabra con atención sobrenatural. «Tu padre era mi hijo, y lo amé a pesar de sus fallas», continuó leyendo. «Pero él nunca comprendió que criar caballos campeones no se trata de dinero o prestigio.
Se trata de reconocer el alma noble que vive dentro de cada animal y nutrir esa grandeza con amor, paciencia y comprensión. Tú tenías esa comprensión natural, Ricardo. La tenías a los 14 años, y espero que la mantengas cuando finalmente leas estas palabras. El Dr. Webb se acercó, intrigado por el contenido de la carta. Su abuelo parece haber sido un hombre muy sabio. Era el hombre más sabio que conocí, respondió Ricardo limpiándose los ojos antes de continuar. Pero murió antes de que pudiera enseñarme todo lo que necesitaba saber. La carta continuaba. En este baúl encontrarás todo lo que necesitas para continuar lo que comenzamos. Los registros de cría completos de Estrella Negra y su descendencia, incluyendo información que tu padre nunca conoció. También encontrarás los títulos de propiedad de 3 yeguas de cría que logré mantener ocultas cuando él vendió el resto del establo. Están siendo cuidadas por mi viejo amigo Thomas Whitmore en su rancho en Tennessee, esperando el día en que el verdadero heredero de Montenegro regrese para reclamarlas. ¿3 yeguas?, preguntó el Dr. Webb con incredulidad. Ricardo asintió, su mente trabajando furiosamente para procesar esta revelación. Continuó leyendo. Pero lo más importante que encontrarás en este baúl, querido nieto, es la verdad sobre por qué Estrella Negra era tan especial. No era solo su velocidad o su belleza lo que lo hacía extraordinario. Era su capacidad de reconocer a las personas que compartían su misma nobleza de espíritu. Era, en el sentido más verdadero de la palabra, un juez de carácter. ¿Un juez de carácter?, murmuró Ricardo, fascinado. Estrella Negra solo permitía que las personas genuinamente buenas se acercaran a él sin restricciones. Rechazaba a quienes tenían intenciones egoístas o corazones fríos. Durante los años que vivió aquí, fue un barómetro infalible de la verdadera naturaleza humana. Tu padre nunca pudo establecer una conexión real con él, y eso lo atormentaba. Pero tú, Ricardo, eras diferente. Estrella Negra te amaba como a un hermano. El Dr. Webb miró hacia Esperanza Negra, quien seguía parado junto a Ricardo, con la misma devoción natural que la carta describía sobre su ancestro. ¿Cree que esa capacidad se heredó? Siga leyendo, susurró Ricardo, su corazón latiendo con fuerza. Esta capacidad especial se transmite a través de las generaciones, especialmente a los descendientes directos. Si algún día te encuentras con uno de los bisnietos de Estrella Negra, Ricardo, sabrás inmediatamente quién es por la manera en que responde a tu presencia. No será solo reconocimiento, será reunión. Las palabras resonaron en el establo como una revelación divina. Ricardo miró a Esperanza Negra con nueva comprensión, recordando la conexión instantánea que habían experimentado en la subasta, la manera en que el caballo había respondido a él cuando rechazaba a todos los demás. Hay una cosa más, querido nieto, continuaba la carta. En el compartimento secreto del fondo del baúl encontrarás algo que he guardado para ti durante todos estos años. Es la prueba de que algunos lazos trascienden el tiempo y la separación. Con manos temblorosas, Ricardo exploró el fondo del baúl hasta encontrar un panel que se deslizaba hacia un lado, revelando un compartimento oculto. Dentro, envuelto en seda amarillenta, había un objeto que hizo que su corazón se detuviera por completo. Era una pequeña herradura de plata, del tamaño perfecto para un potro recién nacido. Grabadas en la superficie estaban las palabras «Para Ricardo, de Estrella Negra, 1965». «¿Qué es?», preguntó el Dr. Webb, notando la palidez repentina en el rostro de Ricardo. Es imposible», susurró Ricardo, girando la herradura en sus manos. «Recuerdo este día. Estrella Negra había tenido un potro, y mi abuelo me dijo que era tradición que el heredero de la familia recibiera la primera herradura del primer hijo de un campeón. Pero cuando mi padre se fue, pensé que se había perdido con todo lo demás». El Dr. Webb examinó la herradura, notando la calidad excepcional de la artesanía. «¿Qué significa esto exactamente?». Ricardo cerró los ojos, recordando vívidamente aquella tarde de verano hace más de 50 años. «Significa que mi abuelo siempre supo que yo regresaría. Significa que todo esto, encontrar a Esperanza Negra,
Traerlo aquí, descubrir esta conexión, estaba destinado a suceder. Como si hubiera estado esperando este momento, Esperanza Negra se acercó y gentilmente tocó la herradura con su hocico. El contacto envió una descarga emocional a través de Ricardo que fue tan intensa que tuvo que apoyarse contra la pared del establo para mantener el equilibrio. «Doctor Webb», dijo con voz quebrada, «necesito que examine a Esperanza Negra más minuciosamente. Específicamente, necesito que revise si tiene alguna marca de nacimiento o característica distintiva». «¿Qué tipo de marca?» Estrella Negra tenía una marca en forma de estrella perfecta en su frente, completamente blanca contra su pelaje negro. Según la tradición familiar, todos sus descendientes directos heredan esa marca, aunque a veces está oculta bajo el pelaje más largo. El Dr. Webb se acercó a Esperanza Negra con nueva curiosidad profesional. El caballo permaneció perfectamente inmóvil mientras el veterinario examinaba cuidadosamente su frente, separando suavemente los mechones de crin negra. «Ricardo», llamó con voz llena de asombro, «necesita ver esto». Allí, oculta bajo los mechones que habían crecido durante los meses de descuido, había una marca blanca perfectamente formada en el centro de la frente de Esperanza Negra. No era solo una mancha irregular. Era una estrella de 5 puntas tan perfecta que parecía haber sido pintada por un artista divino. «Es idéntica», susurró Ricardo, comparando mentalmente con las fotografías que había visto de Estrella Negra. «Exactamente idéntica». En ese momento, mientras Ricardo sostenía la herradura de plata y contemplaba la marca ancestral en la frente de Esperanza Negra, sintió como si todas las piezas dispersas de su vida finalmente estuvieran encajando en su lugar correcto. No había sido casualidad. No había sido suerte. Había sido destino. El caballo que todos habían rechazado en la subasta no era solo un animal traumatizado necesitado de rescate. Era el eslabón perdido que conectaba el pasado con el presente, la llave que abriría la puerta a la redención que Ricardo había buscado inconscientemente durante toda su vida adulta. «Bienvenido a casa, bisnieto de Estrella Negra», murmuró Ricardo, acariciando suavemente la marca en forma de estrella. «Bienvenido a casa». Los días siguientes al descubrimiento del baúl se convirtieron en un torbellino de actividad que transformó el rancho abandonado en un hervidero de renovación y esperanza. Ricardo había contratado a un equipo completo de trabajadores para restaurar los establos a su gloria original, mientras que veterinarios especializados y entrenadores equinos llegaban diariamente para evaluar el progreso de Esperanza Negra. Pero la transformación más notable no era la del rancho, sino la del propio caballo. En solo una semana, Esperanza Negra había ganado peso visible. Su pelaje había comenzado a recuperar su lustre natural, y lo más impresionante de todo, había desarrollado una confianza en sí mismo que rayaba en lo majestuoso. Era como si el reconocimiento de su verdadero linaje hubiera despertado algo dormido en su ADN. «Es extraordinario», comentó la doctora Sarah Chen, una especialista en comportamiento equino que había volado desde California específicamente para estudiar el caso. «En mis 20 años de carrera, nunca había visto una recuperación psicológica tan rápida y completa. Es como si hubiera recordado quién se supone que es». Ricardo observaba desde la cerca del corral mientras Esperanza Negra galopaba con una gracia fluida que había estado oculta bajo las capas de trauma y descuido. Cada movimiento revelaba la genética excepcional que había sido transmitida a través de generaciones de campeones. «Dr. Chen», dijo Ricardo sin apartar la vista del caballo, «ayer recibí una llamada que podría cambiar todo aún más». «¿De qué tipo?» «Thomas Whitmore, el amigo de mi abuelo en Tennessee. Encontré su número en los documentos del baúl y le llamé sobre las 3 yeguas que aparentemente ha estado cuidando durante todos estos años». La doctora se giró hacia él con interés renovado. «¿Y qué le dijo?» Ricardo sonrió, aunque la expresión contenía una mezcla de anticipación y nerviosismo. «Que las yeguas no solo siguen vivas, sino que han estado produciendo potrillos de calidad excepcional durante décadas. Al parecer, mi abuelo le dejó instrucciones muy específicas sobre el programa de cría que debía mantener.
¿Qué tipo de instrucciones? Whitmore dice que mi abuelo le pidió que mantuviera las líneas de sangre puras, cruzando solo con sementales que él había seleccionado específicamente antes de morir. Ha estado esperando 30 años a que yo apareciera para reclamar lo que es mío por derecho. La doctora Chen silbó suavemente. ¿Eso significa que hay toda una generación de descendientes de Estrella Negra que han estado siendo criados específicamente para este momento? Eso parece. Whitmore quiere que viaje a Tennessee la próxima semana para ver lo que ha estado preservando. Dice que tengo que verlo para creerlo. En ese momento, Esperanza Negra se detuvo en su galope y trotó directamente hacia la cerca donde estaban parados. Ya no mostraba la cautela temerosa que había caracterizado sus primeros días. En cambio, se acercó con la confianza de un animal que sabía que pertenecía exactamente donde estaba. «Buenos días, campeón», murmuró Ricardo, acariciando la frente marcada con la estrella mientras el caballo presionaba su cabeza contra su pecho. Era un ritual que habían desarrollado, un momento de conexión silenciosa que parecía fortalecer a ambos. «Señor Montenegro», la voz del Dr. Webb llegó desde el establo principal, cargada de una urgencia que inmediatamente puso a Ricardo en alerta. «Necesita ver esto de inmediato». Ricardo y la doctora Chen intercambiaron miradas de preocupación antes de dirigirse rápidamente hacia donde el veterinario los esperaba con una expresión que mezclaba confusión y asombro. «¿Qué sucede, doctor?», preguntó Ricardo, temiendo que hubiera algún problema médico con Esperanza Negra. «No es un problema», respondió Webb rápidamente, «pero es inusual. Esta mañana, mientras realizaba mi examen rutinario, noté que Esperanza Negra tenía algo atrapado en su crin. Al principio pensé que era simplemente paja o algún desecho, pero cuando lo examiné más de cerca, Webb extendió su mano, revelando un pequeño objeto que hizo que Ricardo sintiera como si el mundo se detuviera a su alrededor. Era un anillo que reconocería en cualquier lugar del mundo. «Es el anillo de compromiso de mi madre», susurró Ricardo, tomando la joya con manos temblorosas. «Pero eso es imposible. Se perdió cuando ella murió. Buscamos por toda la casa y nunca...» «¿Estás seguro de que es el mismo?», preguntó la doctora Chen, examinando el anillo por encima del hombro de Ricardo. «Completamente seguro. Mi abuelo lo mandó a hacer especialmente para ella, con un diamante que había pertenecido a su propia madre. Mire, aquí están las iniciales grabadas en el interior. E.M. para M. B. Eduardo Montenegro para María Vázquez». El Dr. Webb frunció el ceño. «Pero ¿cómo pudo haber llegado hasta la crin de Esperanza Negra? El anillo obviamente ha estado expuesto a los elementos durante años, pero el caballo solo ha estado aquí una semana». Ricardo se quedó en silencio por un momento, su mente trabajando furiosamente para procesar esta nueva revelación imposible. Luego, lentamente, una comprensión comenzó a formarse en su mente. «Dr. Webb», dijo con voz tensa, «¿hay alguna manera de determinar exactamente dónde estaba ubicado este anillo en la crin del caballo?». «Bueno, estaba enredado bastante profundamente cerca de la base del cuello, como si hubiera estado allí durante mucho tiempo. Pero eso no tiene sentido dado que...». «¿Y si no llegó allí recientemente?», interrumpió Ricardo, una teoría increíble formándose en su mente. «¿Y si ha estado allí desde antes del rescate?». «¿Qué quiere decir?». Ricardo caminó hacia la ventana que daba al cementerio familiar, visible en una colina a la distancia. «Mi madre fue enterrada en esa colina, con vista a los establos que tanto amaba. La noche que murió, insistió en que fuera al establo a despedirse de Estrella Negra, aunque ya estaba muy débil. ¿Y? Nunca le conté a nadie lo que pasó esa noche. Cuando llegué al establo, encontré a Estrella Negra agitado, como si supiera que algo terrible estaba sucediendo. Se acercó a mí y permitió que lo abrazara mientras yo lloraba. Cuando regresé a la casa, mi madre había muerto». La doctora Chen y el Dr. Webb escuchaban en silencio, sintiendo que Ricardo estaba a punto de revelar algo fundamental. Al día siguiente, cuando estábamos preparando el funeral, no pudimos encontrar su anillo en ningún lado. Asumimos que se había perdido durante su enfermedad final,
tal vez resbalado de su dedo cuando perdió peso. «Está sugiriendo que», comenzó Webb. «Estoy sugiriendo que mi madre, en su último acto de lucidez, fue al establo a despedirse de Estrella Negra, y que de alguna manera su anillo terminó en la crin del caballo como una especie de mensaje. Pero Estrella Negra murió hace décadas», objetó la doctora Chen. «¿Cómo pudo el anillo llegar hasta Esperanza Negra?» Ricardo miró hacia el corral donde Esperanza Negra pastaba tranquilamente, y una sonrisa llena de asombro y reverencia cruzó su rostro. Porque las conexiones que trascienden la muerte no se limitan a los humanos. Si Esperanza Negra heredó la capacidad de su bisabuelo para reconocer las almas nobles, tal vez también heredó algo más. ¿Qué quiere decir? La tradición familiar dice que Estrella Negra no solo era un juez de carácter, también era un guardián de memoria. Se decía que podía sentir la presencia de aquellos que habían amado genuinamente a su familia, incluso después de que se hubieran ido. El Dr. Webb sacudió la cabeza, claramente luchando entre su escepticismo científico y lo que estaba presenciando. «¿Está sugiriendo que hay algún tipo de transferencia espiritual?» «Estoy sugiriendo que hay fuerzas en este mundo que la ciencia aún no puede explicar completamente. Y que Esperanza Negra ha llegado aquí cargando más que solo genes. Ha llegado cargando memoria, historia, y tal vez incluso mensajes de aquellos que ya no están con nosotros». En ese momento, como si hubiera estado escuchando la conversación, Esperanza Negra alzó la cabeza desde el corral y emitió un relincho largo y melodioso que resonó por todo el valle. Era un sonido que Ricardo no había escuchado desde los días de Estrella Negra, un llamado que parecía conectar el pasado con el presente de una manera que desafiaba toda explicación racional. «Hay algo más», continuó Ricardo, su voz llena de una convicción creciente. «Cuando llamé a Thomas Whitmore sobre las yeguas, me dijo algo que no mencioné antes. Dijo que una de las yeguas, la más vieja, había estado actuando de manera extraña durante las últimas semanas, como si estuviera esperando algo». «¿Esperando qué?» «No lo sabía entonces, pero ahora creo que lo entiendo. Estaba esperando que su descendiente regresara a casa. Estaba esperando que la familia finalmente se reuniera». Ricardo cerró sus dedos alrededor del anillo de su madre, sintiendo como si finalmente estuviera entendiendo el propósito más grande que había estado guiando los eventos recientes. No había sido solo destino que lo llevara a comprar Esperanza Negra en la subasta. Había sido una llamada ancestral que había estado resonando a través de generaciones, esperando el momento correcto para reunir a una familia dispersa. «Dr. Chen, Dr. Webb», dijo con determinación renovada, «creo que es hora de planear ese viaje a Tennessee. Hay una reunión que ha estado esperando 30 años para suceder». El remolque de lujo serpenteaba por las colinas ondulantes de Tennessee mientras Ricardo observaba ansiosamente por la ventana. Esperanza Negra viajaba en el compartimento climatizado detrás de él, y los monitores mostraban que el caballo parecía estar anticipando algo, sus orejas constantemente erectas y sus ojos brillantes con una alerta que no había mostrado durante ningún viaje anterior. «Según el GPS, deberíamos llegar al rancho Whitmore en los próximos 15 minutos», anunció James, el conductor, quien había desarrollado una admiración genuina por Esperanza Negra durante la semana anterior. «Señor Montenegro», dijo la doctora Chen desde el asiento trasero, donde había estado revisando los documentos que Thomas Whitmore había enviado por adelantado. ¿Está preparado para lo que podríamos encontrar? Según estos registros, las 3 yeguas han producido 17 potrillos en los últimos 30 años. Si incluso la mitad mantuvieron las características de la línea Estrella Negra, estaremos viendo la mayor concentración de caballos de élite fuera de los establos más prestigiosos del mundo, completó Ricardo, su voz cargada de una mezcla de emoción y aprehensión. Es aterrador y emocionante al mismo tiempo. El Dr. Webb, que había insistido en acompañarlos para documentar todo desde una perspectiva veterinaria, levantó la vista de su tableta. He estado revisando los registros de competencias equinas de la región durante las últimas 3 décadas. Hay varios caballos que han ganado eventos importantes y cuyas descripciones físicas coinciden perfectamente con la línea Montenegro.
Creo que hemos estado viendo a estos descendientes en acción sin saber quiénes eran realmente. ¿Qué quiere decir? Thunderbolt's Legacy, ganador del Derby de Kentucky hace 5 años. Midnight Thunder's Dream, campeón de salto ecuestre 3 años consecutivos. Star's Final Gift, que estableció récords de velocidad en pistas de Virginia. Todos caballos negros con marcas blancas distintivas, todos criados por propietarios privados anónimos en Tennessee. Ricardo sintió un escalofrío de realización. Whitmore ha estado compitiendo con mis caballos bajo nombres falsos. ¿Por qué haría eso?, preguntó la doctora Chen. Porque, respondió Ricardo lentamente, mientras las piezas finales del rompecabezas se armaban en su mente. Mi abuelo le pidió que mantuviera en secreto la existencia de la línea hasta que yo regresara. Si hubiera usado el nombre Montenegro, habría llamado la atención de mi padre, quien legalmente tenía derechos sobre cualquier descendencia de los caballos originales. En ese momento, divisaron el portón del rancho Whitmore. Era modesto comparado con la grandeza abandonada del rancho Montenegro, pero había algo sólido y honesto en su simplicidad. Un hombre de edad avanzada, claramente Thomas Whitmore, esperaba junto al portón con las manos en los bolsillos y una expresión que mezclaba nerviosismo y anticipación. Cuando el remolque se detuvo, Whitmore se acercó con pasos medidos. Era un hombre alto y delgado, con cabello completamente blanco y ojos azules que parecían haber visto tanto tristeza como alegría durante sus 80 y tantos años. Ricardo Montenegro, dijo con una voz que temblaba ligeramente por la emoción. He estado esperando este día durante más tiempo del que puedes imaginar. Señor Whitmore, respondió Ricardo, estrechando la mano nudosa del anciano. No tengo palabras para agradecerle lo que ha hecho por mi familia durante todos estos años. Llámame Thomas, muchacho. Tu abuelo y yo fuimos como hermanos. Cuando me pidió que cuidara de esas yeguas hasta que regresaras, fue más que una promesa. Fue un sagrado deber. Mientras hablaban, comenzaron a descargar a Esperanza Negra del remolque. En el momento en que el caballo puso sus cascos en el suelo de Tennessee, algo extraordinario sucedió. Desde varios puntos del rancho llegaron respuestas, relinchos melodiosos, que parecían estar saludando a un miembro perdido de la familia que finalmente había regresado a casa. ¿Oyen eso?, murmuró Thomas con una sonrisa que transformó completamente su rostro arrugado. Han estado inquietos durante semanas, como si supieran que alguien especial venía en camino. Esperanza Negra respondió con su propio relincho, un sonido profundo y resonante que pareció establecer un diálogo inmediato con las voces invisibles que lo habían saludado. Thomas, dijo Ricardo, su voz cargada de emoción. ¿Podríamos ver a las yeguas originales primero? Por supuesto, sígueme. Caminaron por un sendero bien mantenido hacia una serie de corrales y pastizales que se extendían en la distancia. El aire estaba lleno de la fragancia de hierba fresca y flores silvestres, creando una atmósfera de paz pastoral que contrastaba dramáticamente con la intensidad emocional del momento. Ahí están, anunció Thomas, deteniéndose frente a un pastizal donde 3 yeguas pastaban bajo la sombra de un roble centenario. Ricardo se quedó sin aliento. Incluso desde la distancia, era evidente que estas no eran caballos ordinarios. Su porte, su manera de moverse, incluso la forma en que alzaron las cabezas al notar la presencia de visitantes, todo hablaba de una nobleza innata que había sido cuidadosamente preservada durante décadas. La más oscura es Luna Negra, explicó Thomas, señalando a una yegua de pelaje negro brillante con una estrella blanca perfecta en la frente. La castaña es Estrella Dorada, y la que tiene las marcas blancas en las patas es Midnight Rose. Todas tenían 3 años cuando tu padre vendió el resto del establo. ¿Cómo logró mantenerlas en secreto durante tanto tiempo? Thomas sonrió con un brillo travieso en los ojos. Tu abuelo era un hombre muy astuto, Ricardo. Antes de que tu padre comenzara a vender, él legalmente transfirió la propiedad de estas 3 yeguas a un fideicomiso que había establecido en mi nombre. Tu padre nunca supo que existían.
La doctora Chen y el doctor Webb observaban con fascinación profesional mientras las yeguas se acercaban a la cerca, claramente intrigadas por la presencia de Esperanza Negra. «Miren eso», murmuró la doctora. «Están reconociendo algo en él. Su lenguaje corporal sugiere que lo perciben como familia». «Porque lo es», respondió Thomas simplemente. «Esperanza Negra es bisnieto de Estrella Negra, pero estas yeguas son sus tías. Comparten el mismo padre». Ricardo se acercó a la cerca, extendiendo su mano hacia Luna Negra. La yegua se aproximó sin vacilación, permitiendo que acariciara su hocico con la misma confianza natural que Esperanza Negra había mostrado desde el primer día. «Increíble», murmuró. «Es como si me conocieran». «Tu abuelo me dijo que vendrías», explicó Thomas. «Dijo que reconocerían al verdadero heredero montenegro cuando lo vieran, porque la capacidad de conectar con estos caballos está en tu sangre tanto como en la de ellos». «Thomas», preguntó Ricardo cuidadosamente, «¿mi abuelo alguna vez le dijo por qué mi padre realmente se fue? ¿Por qué abandonó todo esto?» El anciano permaneció en silencio por un largo momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Finalmente, suspiró profundamente. «Tu padre no era malo, Ricardo. Era solo incapaz de aceptar que algunas cosas en este mundo trascienden el éxito comercial. Cuando se dio cuenta de que nunca podría establecer la misma conexión con los caballos que tú tenías naturalmente, se sintió como un fracaso». «¿Pero eso no es razón para abandonar todo?» «No, no lo era. Pero tu padre había invertido toda su identidad en ser el heredero del legado montenegro. Cuando los caballos lo rechazaron consistentemente, especialmente Estrella Negra, sintió que había perdido su derecho a ser parte de la familia». Ricardo sintió una oleada de comprensión y tristeza. Entonces huyó antes de que pudiera ser rechazado oficialmente. «Exactamente. Tu abuelo intentó explicarle que el don no se heredaba automáticamente, que tenía que ser cultivado con amor y paciencia. Pero tu padre era demasiado orgulloso para aceptar que necesitaba aprender algo que a ti te había venido naturalmente». En ese momento, uno de los trabajadores del rancho se acercó corriendo con evidente excitación. «Señor Whitmore», jadeó, «necesita venir al Corral Norte inmediatamente. Star's Final Gift está actuando de manera muy extraña». Thomas frunció el ceño. «¿Qué tipo de comportamiento extraño?» «Está corriendo en círculos y relinchando constantemente, como si estuviera tratando de comunicar algo urgente. Nunca lo había visto así». Ricardo y Thomas intercambiaron miradas significativas. «Star's Final Gift es el nieto de Luna Negra», explicó Thomas. «Es uno de nuestros mejores sementales, pero siempre ha sido extremadamente selectivo sobre a quién permite acercarse». «¿Cree que está reaccionando a la presencia de Esperanza Negra?», preguntó la doctora Chen. «Solo hay una manera de averiguarlo», respondió Ricardo. «Podríamos llevar a Esperanza Negra al Corral Norte». Thomas asintió, aunque su expresión mostraba cierta preocupación. «Por supuesto, pero debemos ser cuidadosos. Star's Final Gift pesa más de 1,200 libras y cuando se agita...» «Confío en Esperanza Negra», lo interrumpió Ricardo. «Si hay una conexión real entre ellos, lo sabremos inmediatamente». Mientras se dirigían hacia el Corral Norte, con Esperanza Negra siguiéndolos dócilmente, Ricardo sintió que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría fundamentalmente su comprensión no solo de su legado familiar, sino de las fuerzas misteriosas que habían estado guiando los eventos recientes. El sonido de cascos golpeando contra madera se hizo más fuerte a medida que se acercaban, mezclándose con relinchos que sonaban casi desesperados. Era como si Star's Final Gift hubiera estado esperando toda su vida para este momento, y su instinto le decía que la espera finalmente había terminado. El caballo ignorado en la subasta millonaria. Sección 9-10. El Corral Norte se extendía ante ellos como un anfiteatro natural, rodeado de colinas suaves que creaban una acústica perfecta para amplificar cada sonido. En el centro, un magnífico semental negro se movía con una agitación que rayaba en la desesperación. Star's Final Gift era una criatura imponente, con músculos que ondulaban bajo su pelaje brillante,
y una presencia que demandaba respeto incluso en su estado de ansiedad. Nunca lo había visto así, murmuró Thomas, observando con preocupación creciente. Normalmente es el más tranquilo de todos nuestros sementales. Esperanza Negra se detuvo abruptamente en la entrada del corral, sus orejas apuntando hacia adelante con una intensidad que Ricardo nunca había visto antes. El caballo no mostraba miedo. En cambio, parecía estar procesando algún tipo de reconocimiento profundo que trascendía la simple curiosidad animal. ¿Puedo soltarlo?, preguntó Ricardo, su mano descansando en el cabestro de Esperanza Negra. Ricardo, advirtió el doctor Webb, 2 sementales desconocidos pueden ser extremadamente territoriales. Si hay una confrontación, no habrá confrontación, lo interrumpió Ricardo con una certeza que sorprendió incluso a él mismo. Miren sus posturas, no hay signos de agresión de ninguno de los dos. Thomas estudió a ambos caballos con ojos experimentados. Tiene razón, admitió finalmente. Star's Final Gift no está mostrando dominancia. ¿Está mostrando expectación? En el momento en que Ricardo liberó el cabestro, Esperanza Negra se dirigió directamente hacia el centro del corral donde Star's Final Gift había dejado de moverse. Los 2 magníficos animales se acercaron uno al otro con una deliberación que sugería que este encuentro había sido inevitable desde el momento de su nacimiento. Lo que sucedió a continuación desafió toda explicación racional. En lugar del enfrentamiento que cabría esperar entre 2 sementales, Star's Final Gift bajó la cabeza en un gesto de respeto que normalmente solo se veía hacia un líder de manada reconocido. Esperanza Negra respondió tocando suavemente el hocico del otro caballo, y ambos animales permanecieron inmóviles en esa posición durante varios segundos que se sintieron como una eternidad. ¿Está registrando esto?, susurró Ricardo al doctor Webb, quien estaba documentando todo con una cámara de video. Cada segundo, respondió el veterinario, su voz cargada de asombro. En 30 años de práctica, nunca había visto comportamiento como este entre sementales. Es porque no son solo sementales, dijo una voz nueva detrás de ellos. Todos se giraron para ver a un hombre de mediana edad que se acercaba con pasos cautelosos. Era alto y delgado, con características que inmediatamente le recordaron a Ricardo algo familiar. «¿Michael?», preguntó Thomas con sorpresa evidente. «¿Qué haces aquí? Pensé que estabas en Montana con el programa de entrenamiento». «Llegué anoche», respondió el hombre sin apartar la vista de los 2 caballos. «Algo me dijo que necesitaba estar aquí hoy». «Ricardo», dijo Thomas, «te presento a Michael Whitmore, mi nieto. Es uno de los entrenadores equinos más respetados del país, aunque prefiere trabajar en silencio». Michael se acercó a Ricardo con una expresión que mezclaba respeto y curiosidad intensa. «Señor Montenegro, he estado esperando conocerlo toda mi vida. Mi abuelo me ha contado historias sobre su familia desde que era niño». «¿Qué quiso decir con que no son solo sementales?», preguntó la doctora Chen, redirigiendo la atención al comportamiento extraordinario que estaban presenciando. Michael observó a los 2 caballos, que ahora pastaban tranquilamente lado a lado como si hubieran sido compañeros de corral durante años. Porque son hermanos de espíritu, sino de sangre. Star's Final Gift ha estado esperando toda su vida este momento. ¿Esperando qué? ¿Exactamente? A su otro yo, respondió Michael simplemente. Déjeme explicarles algo que mi abuelo nunca les contó completamente sobre el programa de cría que mantuvo durante todos estos años. Thomas frunció el ceño. Michael, eso es información privada de la familia. Abuelo, con todo respeto, creo que es hora de que el señor Montenegro sepa toda la verdad. Michael se volvió hacia Ricardo. Su abuelo no solo le pidió a mi abuelo que preservara las líneas de sangre, le pidió que creara algo específico. ¿Qué tipo de algo específico? Un compañero perfecto para el último descendiente directo de Estrella Negra. Michael señaló hacia los 2 caballos. Star's Final Gift no fue criado para competir, aunque ha ganado todo lo que ha intentado. Fue criado específicamente para ser el compañero ideal de Esperanza Negra.
El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el susurro del viento a través de la hierba. Ricardo sintió como si todas las revelaciones de los últimos días hubieran sido solo el prólogo de esta comprensión final. «¿Cómo es eso posible?», murmuró. «Mi abuelo murió cuando Esperanza Negra aún no había nacido». «Pero sabía que nacería», explicó Thomas, finalmente decidiendo revelar el último secreto. «Ricardo, hay algo que no te conté sobre las instrucciones que me dejó tu abuelo». Ricardo se preparó para otra revelación que cambiaría su comprensión del mundo. Tu abuelo tenía registros genealógicos que se remontaban a 5 generaciones antes de Estrella Negra. Había identificado patrones específicos en la herencia de los rasgos especiales que hacían únicos a los caballos Montenegro. Sabía que eventualmente nacería un descendiente que llevaría todos los genes dominantes. ¿Esperanza Negra? Esperanza Negra es lo que tu abuelo llamó el regreso. Un caballo que llevaría no solo la perfección física de Estrella Negra, sino también todos los dones intangibles que hicieron legendaria a esa línea. Michael continuó la explicación. Star's Final Gift fue diseñado para complementar perfectamente esas características. Mientras Esperanza Negra lleva los genes de liderazgo y conexión emocional, Star's Final Gift lleva los genes de velocidad y resistencia en su forma más pura. ¿Están sugiriendo que mi abuelo orquestó genéticamente el encuentro de estos 2 caballos?, preguntó la doctora Chen, su mente científica luchando por procesar las implicaciones. Estoy diciendo que Eduardo Montenegro era un visionario que entendía la genética equina décadas antes que el resto del mundo, respondió Michael, y que cada movimiento que hizo durante los últimos años de su vida estaba diseñado para crear este momento. Ricardo observó a los 2 caballos, que ahora parecían estar comunicándose en un lenguaje silencioso que trascendía la comprensión humana. ¿Y qué se supone que debo hacer con esta información? Lo que su corazón le diga, respondió Thomas gentilmente. Pero primero, hay algo más que necesita ver. Thomas los guió hacia un edificio que Ricardo no había notado antes, parcialmente oculto detrás de un grupo de árboles. Era una estructura moderna pero diseñada para armonizar con el paisaje rural circundante. ¿Qué es este lugar?, preguntó Ricardo. El centro de entrenamiento privado, explicó Michael, donde hemos estado preparando a los descendientes de Estrella Negra para competir al más alto nivel. Cuando entraron al edificio, Ricardo se encontró en un complejo de entrenamiento que rivalizaba con cualquier cosa que hubiera visto en los establos más exclusivos del mundo. Pero lo que realmente lo sorprendió fueron las paredes, cubiertas con fotografías de caballos en competencia, todos llevando colores que no reconocía. «Estos son todos nuestros graduados», explicó Michael con orgullo. 30 años de campeones que han competido bajo identidades falsas para proteger el secreto de la línea Montenegro. Todos estos caballos son descendientes de las yeguas que mi abuelo preservó, todos y cada uno, y todos han estado esperando el día en que el verdadero heredero Montenegro regresara para reclamar su legado. Ricardo se detuvo frente a una fotografía particularmente impresionante que mostraba a un caballo negro cruzando la línea de meta en lo que obviamente era una carrera importante. «¿Este también? Ese es Thunder's Last Dance», dijo Michael con una sonrisa. «Ganó el Preakness Stakes hace 2 años. Es hijo de Star's Final Gift». ¿Hijo de Star's Final Gift? Star's Final Gift no solo fue criado para ser el compañero de Esperanza Negra, explicó Thomas. También fue diseñado para ser el futuro padre de la próxima generación de la línea Montenegro. Ricardo sintió como si el mundo girara a su alrededor. Están diciendo que no solo he recuperado el último descendiente de Estrella Negra, sino que también he ganado acceso a toda una dinastía de caballos campeones. Eso es exactamente lo que estamos diciendo, confirmó Michael. Señor Montenegro, usted no solo ha heredado caballos, ha heredado la operación equina más exitosa y secreta de América del Norte. En ese momento, el sonido de cascos corriendo llegó desde afuera. Cuando salieron del edificio, vieron a Esperanza Negra y Star's Final Gift galopando juntos por el corral con una sincronización que era casi sobrenatural.
Se movían como si fueran dos partes de un mismo ser, complementándose perfectamente en velocidad, gracia y poder. «Miren eso», susurró la doctora Chen. «Es como si hubieran estado entrenando juntos toda su vida». «En cierto sentido, lo han estado», respondió Thomas. «Han estado esperándose mutuamente toda su vida». Ricardo observó a los dos magníficos animales y sintió una emoción que no había experimentado desde la infancia. La sensación pura y simple de estar exactamente donde pertenecía, rodeado de todo lo que había estado destinado a amar y proteger. «Thomas», dijo finalmente, su voz cargada de emoción y determinación, «¿qué necesito hacer para traer todo esto de vuelta a Virginia? Es hora de que la línea Montenegro regrese oficialmente al lugar donde comenzó». 6 meses después, el rancho Montenegro había experimentado una transformación que desafiaba toda descripción. Los establos brillaban con pintura fresca, los corrales habían sido expandidos y modernizados, y los pastizales ondulaban con hierba verde que se extendía hasta el horizonte. Pero la verdadera transformación no estaba en las estructuras físicas, sino en la vida que ahora pulsaba a través de cada rincón de la propiedad. 27 caballos habían hecho el viaje desde Tennessee, cada uno llevando consigo décadas de historia secreta y triunfos no reconocidos. Ahora pastaban libremente en los campos donde sus ancestros habían corrido generaciones atrás, finalmente en casa bajo el nombre que siempre habían llevado en espíritu. Ricardo se encontraba en el porche de la casa familiar, observando cómo Esperanza Negra y Stars Final Gift lideraban una manada que parecía haber sido diseñada por los dioses del Olimpo. El café matutino humeaba en su taza, pero permanecía intacto mientras contemplaba el milagro que se había desplegado ante sus ojos. «Abuelo», murmuró hacia el cielo despejado, «espero que puedas ver esto. Espero que sepas que finalmente lo entendí». La voz de Michael Whitmore lo sacó de su ensoñación. El joven entrenador había aceptado la oferta de Ricardo de convertirse en el director del programa ecuestre Montenegro, trayendo consigo 30 años de experiencia oculta y una pasión que igualaba la del propio Ricardo. «Señor Montenegro», anunció Michael, acercándose con una sonrisa que no había dejado su rostro desde el día de la mudanza. «Acabo de colgar el teléfono con la Asociación de Derby de Kentucky. Han aprobado oficialmente el registro de Esperanza Negra para la competencia del próximo año». Ricardo se giró sorprendido. «¿Crees que está listo?» «Más que listo. Durante estos 6 meses, he visto una transformación que va más allá de la recuperación física. Ha redescubierto no solo su fuerza, sino su propósito. Cuando corre, es como ver a Estrella Negra en su mejor momento». Era cierto. Esperanza Negra había evolucionado de ser un caballo traumatizado y rechazado a convertirse en una criatura de tal magnificencia que los visitantes ocasionales se quedaban sin palabras al verlo. Su pelaje brillaba como ébano pulido, su porte era verdaderamente real, y cuando galopaba, parecía volar más que correr. ¿Y Stars Final Gift? Se registrará también. Después de verlos entrenar juntos, creo que tenemos no solo uno, sino 2 caballos capaces de competir al más alto nivel. Michael hizo una pausa, como si estuviera considerando algo importante. «Señor Montenegro, hay algo que he estado queriendo decirle». «¿Qué es?» «Durante todos estos años trabajando con los descendientes secretos, siempre me pregunté qué habría pasado si hubieran competido bajo su verdadero nombre. Ahora que veo la pasión y el amor que usted ha traído de vuelta a esta línea, creo que su abuelo sabía exactamente lo que estaba haciendo». Ricardo sonrió, sintiendo una calidez que había estado ausente de su vida durante décadas. «¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto, Michael?» «¿Qué?» «Durante 50 años, perseguí el éxito creyendo que me daría lo que realmente necesitaba. Construí un imperio financiero, acumulé riqueza que podría durar varias generaciones, y sin embargo, nunca me sentí completo. Pero aquí, rodeado de estos caballos, finalmente entiendo qué estaba buscando realmente. ¿Y qué era? Conexión, propósito,
la sensación de ser parte de algo más grande que yo mismo. En ese momento, el sonido de un automóvil acercándose por el camino de grava interrumpió su conversación. Ricardo frunció el ceño. No esperaba visitantes, y pocas personas conocían la ubicación exacta del rancho renovado. El vehículo que se detuvo frente a la casa era un elegante sedán que Ricardo reconoció inmediatamente. Su corazón se aceleró cuando vio a dos figuras familiares salir del automóvil. Su exesposa, Elena, y su hija, Sofía, ahora una mujer de 26 años que había heredado la belleza de su madre y la determinación de su padre. «Papá», dijo Sofía, su voz cargada de una mezcla de nerviosismo y esperanza. «Esperamos que esté bien que hayamos venido sin avisar». Ricardo bajó del porche, sintiendo como si estuviera caminando en un sueño. «Por supuesto que está bien, siempre está bien». Se detuvo frente a su familia, sin saber qué esperar. «¿Cómo me encontraron?». Elena sonrió, aunque sus ojos reflejaban años de dolor no resuelto. «Tu historia ha estado en todos los periódicos deportivos, Ricardo. El magnate que rescató al caballo rechazado y descubrió una dinastía perdida. Era difícil no notar tu nombre. Además», añadió Sofía con una sonrisa traviesa que le recordó a Ricardo su propia infancia, «el mundo ecuestre no es tan grande. Cuando empezaste a registrar caballos bajo el nombre Montenegro otra vez, la noticia se extendió rápidamente». «¿Pero por qué vinieron?», preguntó Ricardo, aunque su corazón ya sabía la respuesta que esperaba escuchar. «Porque», respondió Elena suavemente, «la persona que está en esos artículos no es el hombre que dejé hace 10 años. Y Sofía tenía razón cuando me dijo que debíamos venir a ver si era posible conocer a esta nueva versión de ti». Ricardo sintió lágrimas que no había derramado en años acumulándose en sus ojos. «Elena, sé que no puedo cambiar el pasado. Sé que las heridas que causé van muy profundo. Pero si me das la oportunidad». «Papá», lo interrumpió Sofía gentilmente, «¿podrías mostrarnos a los caballos? Especialmente a Esperanza Negra. Después de leer sobre vuestra historia, siento como si necesitara conocerlo». Mientras caminaban hacia los corrales, Ricardo les contó toda la historia. La subasta, la conexión instantánea, los descubrimientos en el baúl, el viaje a Tennessee y la revelación de la dinastía secreta. Con cada palabra, veía cómo Elena y Sofía comenzaban a comprender la transformación que había ocurrido en él. Cuando llegaron al corral principal, Esperanza Negra trotó inmediatamente hacia la cerca, como si hubiera estado esperando este momento. Su porte era magnético, su presencia tan poderosa que Elena se quedó sin aliento. «Es hermoso», murmuró. «Pero hay algo más, ¿verdad? Algo en sus ojos». «Es la misma cualidad que tenía Estrella Negra», explicó Ricardo. «La capacidad de ver el alma de las personas». Sofía extendió su mano hacia el caballo, quien se acercó sin vacilación y gentilmente tocó su palma con su hocico. «Es como si me conociera», susurró maravillada. «Te conoce», confirmó Ricardo. «De la misma manera que me conoció a mí, de la misma manera que ayudó a enseñarme quién realmente soy». Elena observó la interacción entre su hija y el caballo, y luego miró a Ricardo con una expresión que no había visto en años. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de todo esto?». «¿Qué?». «La manera en que hablas de él, no como una posesión o un símbolo de estatus, sino como familia». «Porque lo es», respondió Ricardo simplemente. «Todos ellos lo son. Finalmente entiendo lo que mi abuelo trataba de enseñarme, que el verdadero éxito no se mide en dinero o poder, sino en las conexiones que formas y la vida que tocas». Pasaron la tarde recorriendo el rancho, viendo los otros caballos, conociendo a Michael y escuchando historias sobre la transformación de cada animal. Cuando el sol comenzó a ponerse, se encontraron de vuelta en el porche de la casa familiar. «Ricardo», dijo Elena finalmente, «sé que hemos estado separados mucho tiempo. Sé que hay mucho dolor entre nosotros. Pero viendo esto, viendo cómo has cambiado, ¿sería posible que empezáramos de nuevo? No necesariamente como marido y mujer,
pero tal vez como familia. Ricardo sintió como si su corazón fuera a explotar de gratitud. No hay nada en el mundo que me haría más feliz. Sofía sonrió brillantemente. Además, alguien necesita estar aquí para asegurarse de que no conviertas esto en otro imperio comercial. No hay peligro de eso, rió Ricardo. Este lugar tiene sus propias reglas y yo finalmente he aprendido a escucharlas. Mientras la noche caía sobre el rancho Montenegro, 4 generaciones de historia familiar parecían converger en un momento perfecto de redención y renovación. En el corral, Esperanza Negra y Star's Final Gift pastaban tranquilamente, 2 almas nobles que habían ayudado a guiar a un hombre perdido de vuelta a casa. Ricardo miró hacia el cementerio en la colina donde descansaban su abuelo y su madre, y por primera vez en décadas, sintió que estaba viviendo la vida que siempre habían soñado para él. No era una vida de conquista comercial o acumulación de riqueza, sino una vida de propósito, conexión y amor. Gracias, susurró hacia las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Gracias por traer a casa al caballo que todos ignoraron. Gracias por enseñarme que a veces, las cosas más valiosas de la vida son exactamente las que otros descartan. En la distancia, Esperanza Negra alzó su cabeza hacia la luna creciente y emitió un relincho largo y melodioso que resonó por todo el valle. Era un sonido de triunfo, de llegada a casa, de un círculo finalmente cerrado. Y en ese momento, Ricardo Montenegro supo que había encontrado no solo su legado perdido, sino a sí mismo.